Hey, hola a todos, bienvenidos a Extra News de Orientador Móvil, acompañándolos con la mejor información en tecnología. Y les cuento que WhatsApp ya se prepara para permitir ocultar el estado en línea. Te contamos que YouTube Music añadirá una función para cuidar la batería de tu móvil. Se filtra todo sobre el Motorola Premium de este 2022. Y WhatsApp ya permite transferir los chats de Android a iOS de manera gratuita y sin instalar nada. Esto y más detalles aquí en Extra News. Hey, hola a todos, gracias por acompañarnos. Antes de comenzar, recuerda que puedes ingresar a orientadormóvil.com para que conozcas las nuevas aplicaciones que tenemos para tu dispositivo Android y por supuesto el apoyo fundamental de todos ustedes. Suscribirse si no lo has hecho, activar la campanita y dejarnos un enorme like y por favor comenta todo lo que desees aquí abajito para poder seguir creciendo junto a ustedes. Y arrancamos con WhatsApp, que por fin ya está preparando la llegada de una de las funciones que venimos esperando por mucho tiempo, y es la opción de ocultar el estado en línea con el fin de evitar de que puedan saber si estamos conectados en la aplicación. Lo mejor es que no vamos a necesitar descargar adicionalmente nada, absolutamente nada. Ya todas esas aplicaciones de terceros para poder hacer esos trucos de ocultar en línea ya por fin van a llegar a su fin. Como lo ha dado a conocer el portal especializado WhatBeta Info, esta función ha sido incluida en la versión 2.22.16.12 de WhatsApp en la versión beta para Android, pero pues aún no está disponible para todos los usuarios. Es posible que comience a llegar a lo largo de estos próximos días, pero bueno, ya falta poco para evitar que otras personas sepan si estamos conectados al aplicativo, ya que hasta el momento pues debíamos acudir a trucos de terceros para poder ocultar este estado. Según la información, esta opción vendría incluida en el menú de hora de última vez y en línea, donde pues estaría incluido este nuevo apartado, que permitirá elegir si las personas pueden ver si estamos conectados. Lo que quiere decir que si configuramos la aplicación para que solo algunos contactos concretos puedan ver tu hora de última conexión, esos mismos contactos serán los que pueden ver si están en línea. Si de lo contrario nadie puede ver cuál fue la última hora a la que te conectaste, pues tampoco podrán ver si te encuentras en línea, para que ustedes lo tengan muy en cuenta. Por el momento este apartado se encuentra en fase de desarrollo y aún no está disponible de cara a los usuarios, por lo que estaremos muy pendientes para cuando tengamos esta actualización con esta función, pues por supuesto traer todos los detalles, por lo que no te puedes desconectar de nuestro canal. Muy bien, y si eres usuario de YouTube Music, te cuento que la plataforma añadirá una función que será clave para evitar sorpresas con la batería. Y es que al parecer Google es consciente de que YouTube Music o a esta plataforma le faltaba un temporizador de suspensión, algo similar de lo que podíamos ver en aquella época en Play Music, y que también actualmente se puede disfrutar en otras plataformas como lo son Spotify, Apple Music, otros servicios similares. Así que muy pronto esta funcionalidad clave estará disponible en la aplicación de YouTube Music. Y es que esta nueva opción permitirá configurar la reproducción durante un tiempo determinado y que la propia aplicación se suspenderá automáticamente, evitándose que la batería se acabe y apagando el dispositivo de forma 100% automatizada pasado unos minutos. También se dice que Google mostrará el tiempo restante en la interfaz, así como unos botones de acceso rápido que nos permitirá con un solo clic añadir 5 minutos más al tiempo de reproducción o simplemente cancelar el temporizador de forma directa. Una muy buena opción para esos momentos que escuchamos y nos quedamos dormidos, o nos vamos a quedar dormidos y nos ponemos a escuchar música, de esta manera poder programar el aplicativo para que se apague y así no descargar la batería en su totalidad. Por el momento esta función se encuentra en desarrollo y ya que lo anunció la propia YouTube, simplemente esperamos a que llegue pronto para poder tener más detalles. Así que recuerda no desconectarte de Orientador Móvil. Bien, y Motorola ya tiene preparado uno de los mejores móviles para este 2022 y hablamos del Moto X30 Pro, un dispositivo que entraría en la gama alta Premium, que posiblemente podría estar poniéndole las cosas difíciles a la competencia. El Moto X30 Pro, según las filtraciones,
estaría contando con una pantalla de 6,73 pulgadas con tecnología POLED y Full HD+, una tasa de refresco de 144 Hz. En cuanto a su cerebro o su procesador, contaría con la generación Snapdragon 8 Plus Gen 1, que es la más actual en estos momentos, acompañado de 12 GB de memoria RAM. No tenemos información si contaría con alguna variante de acuerdo a su almacenamiento, pero en el momento se sabe que va a tener 12 GB de memoria RAM, 128 o 256 GB de almacenamiento interno. Cámara principal de nada más y nada menos que 200 megapíxeles. Recordemos que esto no quiere decir que sea una super cámara. Ya tenemos que conocer más a fondo qué tipo de sensor tendría este dispositivo para saber si la calidad de esos 200 megapíxeles pues va a ser muy buena, ¿no? Cuenta con sensor de huellas en pantalla, una batería de 4500 mAh y carga rápida de 125 watts. O sea que prácticamente podríamos estar cargando este teléfono alrededor de unos 15 minutos en su totalidad con este nivel de carga o en menos, ¿no? Toca esperar. Y vendría ejecutando Android 12 en su sistema operativo. Se desconoce si contaría con alguna capa de personalización, pero generalmente Motorola tiene un Android que es puro, ¿no? Que ya venía desde aquella época cuando Google tenía esta marca como tal antes de ser Lenovo actualmente. Estos son los detalles que se conocen de momento sobre este Moto X30 Pro y que tendría fecha de presentación el próximo 2 de agosto en China. Desconocemos si se haría alguna presentación internacional pronto. Posiblemente sí lo hacen, pero esto se podría ver, o este equipo lo podríamos estar viendo en el último trimestre de este año a nivel global. Actualmente o inicialmente se mostrará en China, que es el próximo 2 de agosto. Esperemos poder tener información al respecto concreta para traerles a ustedes en sí qué es lo que tendrá este dispositivo como tal y por supuesto ver algo de su diseño. Esperamos a ver qué pasa con este nuevo flagship de Motorola, por lo que estaremos muy pendientes aquí en Orientador Móvil. Bien, y les cuento que WhatsApp ya permite transferir nuestro chat y datos entre Android y iOS de forma gratuita y sin instalar absolutamente nada. Y es que el aplicativo de mensajería más popular ha hecho oficial la posibilidad de mover WhatsApp entre Android y iOS de modo que sea mucho más fácil cambiarse de un sistema operativo a otro, sin miedo a perder conversaciones, información de la cuenta, foto de perfil y muchas opciones más. Hay que tener en cuenta que para poder hacer esta transferencia de datos entre Android y iOS, antes es necesario cumplir una serie de requisitos. De lo contrario, pues la función de transferencia de datos no estará disponible. Y estos requisitos son: primero, que el dispositivo Android deba tener como sistema operativo Android 5 o una versión posterior instalada. Debes tener el sistema operativo iOS 15.5 o una versión posterior instalada en el iPhone. Así que de ahí para abajo no va a funcionar. Debes tener la aplicación Pasar a iOS instalada en el dispositivo con Android. En el dispositivo nuevo debes usar el mismo número que usabas en el anterior, en este caso con WhatsApp, porque si no, no te va a funcionar. Para poder conectarse con la aplicación Pasar a iOS y migrar los datos desde el teléfono con Android, el iPhone debe ser nuevo de fábrica o se debe restablecer a la configuración de fábrica como tal. O sea que tendríamos que volver a ingresar toda la información del Apple ID para que ustedes lo tengan en cuenta. Ambos equipos deben estar conectados al cargador y ambos dispositivos deben estar conectados a la misma red Wi-Fi o debes conectar el dispositivo con Android a la zona Wi-Fi del iPhone. Cabe aclarar que la única información que no se traslada de una plataforma a otra a día de hoy es el historial de llamadas de WhatsApp. De resto, debe pasarte absolutamente todo. En caso de cumplir todos los requisitos indicados por WhatsApp, ya solo falta iniciar el proceso de migración para comenzar a pasar todos los datos de la cuenta de WhatsApp desde Android hacia el iPhone. Estén muy pendientes del canal porque estaremos haciendo un video con el paso a paso para que ustedes puedan hacer este proceso muy bien explicado en caso de que quieran pasar de Android a un iOS, pasando toda la información de tu WhatsApp al nuevo dispositivo iPhone. Así que estén muy pendientes del canal porque estaremos trayendo este video que va a ser bastante interesante.
Muy bien amigos, pues un día más de información. Cualquier inquietud que ustedes tengan, no dudes en dejarla en los comentarios que estaremos atentos a responderte. Eso sí, como siempre, el apoyo, suscríbete y activa la campanita. Mi nombre es Julián y nos veremos en la próxima. Chao, chao.